Buenos días, pues mi tema es el fisicoculturismo y pues a mí me tocó la parte del origen y de las competencias y de algunas reglas. Entonces pues voy a empezar a hablarle sobre los orígenes del fisicoculturismo. Pues se originó en la antigua Grecia. Se creía que entre más músculo uno tuviera, más bello era. También pues se creía que si usted era musculoso podía ser un héroe. Así podemos ver los antiguos griegos como Hércules, entre otros, de la antigua Grecia. Bueno, el fisicoculturismo moderno se dio gracias a Eugen Sandow, quien fue el padre del fisicoculturismo moderno. Él fue la primera persona en hacer las exhibiciones de fisicoculturismo, mostrando su cuerpo en tarima, haciendo diferentes poses. Él también fue el primero en hacer la primera competición de fisicoculturismo llamada la Gran Competencia, que se realizó en Londres en el año 1901. Bueno, posteriormente se crea la IFBB, que es la Federación Internacional de Fisicoculturismo, creada en 1948 por Ben Weider y Joe Weider. Bueno, en el año de 1950 y 1960 ya surgen gimnasios sofisticados, surgen las competencias del Mister Universo y del Mister Olympia. Se crea especialmente en el 1965 el Mister Olympia, que es la competencia más importante de fisicoculturismo eh, hasta la actualidad. Bueno, pues aquí podemos ver quienes fueron los fisicoculturistas de esta época. Podemos apreciar aquí a Larry Scott, quien fue el primer Mister Olympia, que lo ganó en 1966 y 1967. También podemos ver a Rec Park, que era un representante en esa época de los físicos chéveres. Vemos que en esta época pues se vendían las imágenes de televisión, pues los cuerpos así como estos personajes. Por eso la gente acudía a los gimnasios para pues poder verse así. Posteriormente el fisicoculturismo tuvo pues su era dorada, que fue pues la época de auge, de más popularidad en el fisicoculturismo, que fue más o menos desde el año 1966 hasta 1980. Vemos que pues acá surge Arnold Schwarzenegger, muy conocido pues por ser fisicoculturista, que ganó 7 Mister Olympias y también pues conocido por sus películas como Terminator, Conan el Bárbaro, y también por ser gobernador del estado de California de Estados Unidos. Pues vemos que él fue como ¿cómo decirlo así? Fue como quien le dio el auge, la fama al fisicoculturismo. Acá podemos apreciarlo, vemos que él tenía un cuerpo muy estético, muy marcado, muy bello para esa época. También aquí, pues de la era dorada, podemos apreciar otros fisicoculturistas como es Franco Colombo, que fue 2 veces Mister Olympia, y Serge Nubret, que fue un fisicoculturista muy famoso de esta época. Acá vemos otras imágenes de esta época, vemos que sus cuerpos eran totalmente estéticos, con líneas muy demarcadas, con cinturas estrechas y espaldas anchas. Bueno, en 1989 pues surge el Arnold Classic, que es una competición de fisicoculturismo muy famosa, así como el Mister Olympia, pues creada por Arnold Schwarzenegger, pues más que todo en honor a él y a toda su carrera del fisicoculturismo. Vemos que en la primera se celebró en Columbus, Ohio, y pues se celebró que se le daba al ganador, se le regalaba un Rolex y $100.000 en efectivo. Vemos que en 1990 cambia un poco pues como la calificación de los jurados, y vemos que empiezan a calificar a los fisicoculturistas más que todo por su masa, no tanto por su estética, sino por su masa, por lo grandes. Vemos que acá surge Dorian Yates, quien fue el primero en salir a escena, así siendo muy masivo, y pues esto le permitió ser Mister Olympia 6 veces consecutivas. Acá lo podemos apreciar. También apreciamos a Dorian Yates junto a Kevin LeBron y otro físico culturista que vemos que en esta época ya eran más masivos que la era dorada. También posteriormente, después de él, surge Ronnie Coleman, quien fue un físico-culturista, quien es considerado el físico-culturista más grande, más masivo y también más fuerte.
Vemos que él ganó 8 Mister Olimpias consecutivos y vemos que él era muy grande. Bueno, a partir del 2006 ya los jurados vuelven a cambiar pues la forma de calificar y vemos que ellos empiezan otra vez a calificar las líneas en X de hombros anchos, espalda ancha y cintura delgada, como lo hacían en la era dorada. Pues aquí vemos un ejemplo de Jay Cutler, quien fue Mister Olympia 4 veces. Vemos que él, aunque es masivo, mantiene una estética de la cintura estrecha. También surge pues ya después Phil Heath, que él actualmente ha ganado 7 Mister Olimpias, igualando a Arnold Schwarzenegger y vemos que él es considerado como el cuerpo más grande y más estético en la actualidad. Vemos que él tiene un cuerpo demasiado marcado y muy estético. Acá lo podemos ver. También existe el culturismo femenino, que surgió en 1980, ya que el fisicoculturismo antes era solo un deporte de hombres. Vemos que pues, se califica prácticamente muy parecido al de hombres en el sentido de las poses. También podemos apreciar que hay otras categorías en el fisicoculturismo, digamos en hombres existe la categoría de 212 libras y en Men's Physique, en mujeres la categoría fitness, figura y bikini. Aquí podemos apreciar una imagen de un físico-culturista de 212 libras y un físico-culturista en la categoría Men's Physique. También vemos aquí las mujeres la categoría bikini y la categoría figura. Pues ya finalicé mi exposición. Ahora voy a hablar un poco de lo que es el reglamento del fisicoculturismo en sí. Uno de los requerimientos es que los fisicoculturistas tienen que estar totalmente depilados y afeitados para la competencia. También tienen que utilizar, pues en hombres tienen que utilizar unos calzoncillos que cubran tres cuartas partes de sus glúteos y las mujeres tienen que usar un bikini simple con hilos delgados. También están permitidos los ungüentos para, ay Dios, los ungüentos de bronceo para los hombres y también un poco de cremas para brillar. Vemos que también las categorías también los fisicoculturistas a la hora de competir no tienen que tener ni joyas, ni aretes, ni chanclas, ni ningún tipo de calzado, sino simplemente estar tal cual en su ropa interior, en su traje de competencia. También en las categorías de hombres se dividen en la categoría junior, que va hasta los 23 años, la categoría senior, que va de los 23 a los 40 años, y la categoría master, que va de los 40 años en adelante. En las mujeres solo existe una categoría, que es la categoría senior, y bueno, en los hombres la categoría junior se divide de hasta los 75 kilos y más de los 75 kilos. En la categoría senior se divide de la categoría del peso de hasta 80 kilos, hasta 85 kilos y hasta 90 kilos en adelante. Y en la categoría senior se divide en tres, que es de los 40 a los 50, va de los 75 kilos hasta los 80. De los 50 a los 60 va desde los 60 kilos y va de forma ascendente de 5 en 5, 60 kilos, 65 kilos, 70 kilos, 75. Y en la categoría ya la de 60 en adelante se maneja una categoría única. En la categoría de las mujeres se maneja únicamente una edad, la senior, y solo se maneja una edad y el peso va hasta 55 kilos y más de 55 kilos. Bueno, esta fue mi exposición, muchas gracias.